rico volverlos a tener aquí. Como tenemos niños, vamos a hacer algo especial hoy y voy a invitarlos que los que se puedan se pongan de pie. Todos los que se puedan poner en pie, párense. No solamente los niños, los adultos también. A ver, arriba, 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 arriba. ¿Listo? Y en el colegio hacíamos algo y era cabeza, hombros, ¿sí? Entonces resulta que yo lo voy, cabeza, hombros, rodillas y pies, abajito, ¿listo? Todos lo van a hacer, pero yo lo voy a hacer mal. Ustedes lo van a tener que hacer bien, ¿listo? Entonces, y los que están allá en casa, pues también si quieren nos pueden acompañar. 1, 2, 3. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Hay unos pies que todavía quedan por aquí. Acuérdense que ustedes están haciendo lo que están cantando, no lo que me están viendo hacer. ¿Listo? Otra vez. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Y todos aplaudimos a la vez. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Y todos aplaudimos a la vez. Muy bien, pueden sentarse. Muy bien. Eso tiene que ver mucho con lo que hoy voy a enseñar. Y quiero que usted se pregunte cuál es su reflejo. Ustedes estaban tratando de hacer algo, pero me estaban viendo a mí hacer otra cosa. Y muchos caían en lo que yo estaba haciendo, no en lo que la canción decía que tenía que hacer, ¿verdad? Y muchas veces nosotros estamos reflejando cosas que no debemos reflejar, cosas que no deberíamos estar reflejando como hijos de Dios y como cristianos. Me encontré con un versículo muy importante para mí y muy diciente en 1 Corintios, entonces quiero que usted se vaya ubicando en 1 Corintios 4:20. Fue un versículo que me impactó, fue un versículo que leí en mi tiempo devocional, pero quiero darles un poquito del contexto de la iglesia de Corinto para que usted y yo entendamos lo importante de este versículo. ¿Listo? La iglesia de Corinto fue formada por Pablo en la ciudad que lleva ese nombre, la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto queda en el istmo de Grecia. Istmo es como un canal de Grecia que separa un continente del otro continente. ¿Listo? Es el puente entre Italia al oeste, Asia Menor al este, Macedonia al norte y Acaya al sur. Están bien ubicados, ¿cierto? Su economía principal eran los puertos. ¿Listo? Quiero que usted más o menos, de pronto no nos queda muy claro dónde queda Asia, pero que usted más o menos ubique como en no sé si usted, Buenaventura y Cali, donde todos son puertos, más o menos algo así. ¿Listo? Pero resulta que esta iglesia estaba formada por personas, la mayoría gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? Los que no eran judíos. ¿Listo? Entonces, esos gentiles posiblemente eran los que estaban convertidos de paganos a cristianismo. Pero tenía algo muy particular esta iglesia, y era que era una iglesia muy carnal. O sea, poco espiritual. Como se habían convertido, muchos no se habían convertido realmente, sino seguían con lo que de pronto practicaban antes y lo trajeron al cristianismo. ¿Listo? Teniendo en cuenta ese contexto de esa iglesia, ahora vamos a leer nuestro versículo lema, nuestro versículo base, que es 1 Corintios 4:20. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Cuando yo encuentro ese versículo digo, carambas, Pablo nos está aconsejando aquí que dejemos de hablar tanto y que actuemos más. Y quiero leerles ese versículo en dos versiones diferentes. La traducción viviente que dice, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Pero aún quiero leérselo en la lenguaje actual, que es todavía más claro por si de pronto no lo hemos entendido. Cuando alguien pertenece al reino de Dios, alce la mano el que pertenece al reino de Dios, dice, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice.
Es como confrontante, ¿verdad? Cuando nos están confrontando y nos están diciendo, no es solamente lo que tú hablas, es lo que tú haces. Lo primero que nosotros vamos a ver hoy, si usted está tomando ahí apuntes, coloque primer punto, para inspirar, reflejar el poder de Dios es más importante que discutir el poder de Dios. Acuérdense que estaban en un contexto carnal y todos eran muy buenos para hablar. En la iglesia de Corinto todos tenían las palabras precisas para explicar el poder de Dios. Las palabras precisas para explicarle y aplicarle la Biblia a otro que de pronto estaba en pecado. Pero resulta que Pablo le dice aquí, ojo, no es lo que usted habla, es lo que usted hace, es lo que nosotros reflejamos. En el versículo 20 encontramos eso. Pablo dice, no es por las muchas palabras, es por lo que usted hace. Y yo quiero que empecemos a pensar en la dinámica. Venga, ¿yo qué hacía? Yo hablaba una cosa y trataba de hacer otra según el reflejo que la pastora daba. Y a veces nos pasa igual. Yo estoy hablando mucho. No, es que Dios es bueno, es que Dios me provee, es que Dios hace, es que Dios... Y decimos, y cuando nos escuchamos hablar, hablamos como muy cristianos. Y uno dice, uy, qué espiritualidad la de este hombre, la de esta mujer, cómo habla de chévere. Pero cuando actuamos, uno dice, venga, ¿y dónde quedó la espiritualidad? ¿Qué pasó? Nuestra actuación puede ser que no sea igualita a lo que nosotros estamos hablando. Así que en este momento Pablo le dice, no hablen tanto, hagan más. Y ese es el mensaje que hoy Dios trae a nuestro corazón y a nuestra vida también. No tenemos que hablar mucho. Ahora eso no quiere decir que usted no va a predicar, no va a enseñar, no va a decirle a otros que Cristo vive. Pero lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es, haga más, demuestre más. En pedagogía hay algo que se llama aprendizaje significativo y es cuando los niños ven lo que están haciendo los maestros y lo hacen también. O sea, se reflejan, hacen lo que el profesor está haciendo. ¿Cuál es nuestro profesor? Cristo. ¿Qué es lo que Cristo quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Cristo me está mandando a hacer? ¿Listo? Y nos vamos a devolver un poquito y quiero que nos ubiquemos en el versículo 18 y 19. O sea, vamos a ir como las películas, de atrás hacia adelante. ¿Listo? El versículo 18 y 19 dice, ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos, pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Pablo es una persona bastante particular. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, voy a ir a verlos y voy a ir a ver qué es lo que ustedes están haciendo. Son muy presuntuosos, hablan muy bonito, se refieren, se expresan muy bien. Pero yo voy a ir a ver qué es lo que están haciendo, cuál es el poder que estamos mostrando. Todos sabemos aquí que Dios sana, amén. Dios provee, amén. Dios nos ayuda, amén. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a que eso se manifieste, a que eso se vea? Porque hablar es bonito, gloria a Dios, aleluya, Dios es mi proveedor. Pero cuando no tengo... Dios sigue siendo mi proveedor o venga, le ayudo un poquito a Dios. Porque es que, pues, sí es mi proveedor, pero usted entiende, pastora, tengo que trabajar de más, tengo que hacer de más. Dios es mi sanador, pero, bueno, tengo que ir y conozco, y no se ofenda con esto, pero conozco personas que han aún ido a médicos que no deberían ir como cristianos. ¿Pero qué van? Porque es que Dios sana, pero esperemos a ver qué pasa. No, la medicina convencional no me ayudó, entonces voy a la alternativa. ¿Me entiende? Entonces necesitamos entender que no es solo hablar. Y cuando Pablo dice que va a ir a visitar a la iglesia, Pablo le está diciendo a la iglesia, voy a ir a mirar lo que ustedes están haciendo, no lo que ustedes están hablando. Ya me llegó las cartas, ya me llegaron todo lo que ustedes escriben y hablan muy bonito. Pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y yo quiero decirle que Pablo no va a venir a visitarnos porque no va a resucitar, pero Jesús sí va a venir algún día
Y esa es nuestra esperanza, que Él volverá y Él viene también a pasarnos la carta de qué estamos haciendo nosotros, qué hemos hecho nosotros, no cuánto hemos hablado. El día que Jesús viene, no va a decir, oiga, ¿cuántas predicaciones, Pilar, usted hizo? Jesús me va a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué modelaste? ¿Qué enseñaste con tu forma de ser? No con tu forma de hablar. ¿Listo? En la inspiración, lo más importante, anoten ahí, en la inspiración lo más importante no es lo que sabemos, sino lo que aplicamos. Sabemos mucho y posiblemente entre más cristianos seamos, o sea, más tiempo de cristianos llevemos, más conocimiento adquirimos. Los que llevamos 20, 30, 15 años ya no sabemos versículos de memoria, ya hablamos versículos, pero eso no es lo importante. Lo importante es cuánto aplicamos. En el versículo 16 y 17, de ahí mismo, 1 Corintios 4, 16, 17 dice, por tanto les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo del Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Fíjense que Pablo no dice que Timoteo va a ir a contarles qué es lo que Pablo enseña, sino dice que Timoteo va a recordarles su manera de comportarse. Yo quiero que nos hagamos la pregunta, ¿cómo me comporto yo? Y me encanta que estén estos dos chiquitines acá porque ahorita miraba que uno de ellos estaba igualito, adorando igualito que su papá y su mamá. Entonces estaban así, el adulto y el chiquito también estaba así. Eso es reflejo. Y nuestro Padre Celestial es Dios. ¿Qué reflejo yo de Dios? A veces reflejo más de Pilar, es que es mi carácter. A veces reflejo más de mi apellido, es que así son los Bernal. Es que los Bernal somos así, berracos. ¿Y sí? ¿Y Cristo también quiere que seas berraco? ¿Dios también quiere que seas berraco? ¿Me entienden lo que les estoy enseñando hoy? Necesitamos reflejar a Dios. Creo yo que el mundo hoy está ya cansado de tantas enseñanzas y prédicas que le hemos dado. Y hoy en día, peor aún, cuando solamente la gente entra y hace un clip y encuentra cualquier cantidad de prédicas buenas, malas, regulares, y pueden conectarse a eso. Hoy en día, para mí, por eso me confrontó tanto este versículo, el mundo está pidiendo que actuemos. Ustedes como cristianos dicen tener un Dios poderoso, ¿dónde está? Ustedes como cristianos dicen tener un Dios íntegro, ¿dónde está? Ustedes como cristianos dicen que tienen un Dios que abre los mares, ¿dónde está? Y creo que hoy el mundo está diciendo a la iglesia, ¿dónde está el Dios que ustedes están diciendo que adoran, que alaban? Y no es aquí estábamos, venga, ahora vamos a conseguir una persona más docta que pastores para predicar. Es actuando, es actuando. Santiago 1:22, un apóstol totalmente diferente a Pablo, lo recuerda también. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra. En diciembre mi hijo hizo algo, YouTube, que nos contó cuántos minutos escuchábamos la palabra de Dios. Si usted se dio cuenta de un video que hizo mi hijo como contando todo lo que se hizo en el 2020, decía que escuchábamos 140 y algo de minutos la palabra de Dios. Pero realmente Santiago dice, así, si usted solamente cuenta cuánto escucha de palabra, se engañan a sí mismos. Llévenla a la práctica. Yo quiero que usted ahí con su tapabocas se pregunte, ¿cuánto yo he practicado la palabra de Dios? Cuando yo llegué a ese versículo, yo le decía a Dios, Señor, Pilar, ¿cuánta palabra ha practicado? ¿Cuánta palabra Pilar ha practicado? Y si usted se da cuenta, Pablo parecía que estaba muy seguro
de que él practicaba muy bien la palabra. Porque en el versículo 16 le dice a la iglesia, por favor, les ruego que me imiten a mí. Pablo sabía que tenía errores, pero que él ponía en práctica la palabra de Dios. ¿Será que yo, como Pilar, o usted, se puede parar y decirle a uno de sus hijos, imíteme a mí? A uno de sus discípulos, imíteme a mí. El ejemplo más claro en esto es que nuestros hijos se parecen a nosotros. Y muchas veces cuando ellos empiezan a imitar cosas buenas, ¿qué hacemos nosotros? Él es mi hijo, se parece a mí, se parece a mí. Pero cuando él empieza a imitar mis errores, ¿qué hace uno? Se parece al papá, se parece al papá. ¿O qué le dice uno? No, mi amor, eso está mal, tienes que cambiar. Y empieza el conflicto porque entonces él le dice, ¿y por qué voy a cambiar? Si tú lo haces también, no, pero es que eso está mal. Y ahí es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta lo que es el reflejo. Cuando ellos nos reflejan lo bueno, chéverísimo, pero cuando nos empiezan a reflejar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras palabrotas, nuestras actitudes, entonces ahí sí decimos, venga, no nos reflejen, cambien. Ahí sí dice uno, bueno, está bien, reflejan al papá, es de menos temperamento. A eso es lo que yo quiero, que nosotros vayamos y le preguntemos a Dios, Dios, ¿cuánto te hemos reflejado a ti? ¿Me parezco a ti? Y me encanta, porque Pablo dice, a mí no me interesa lo que ustedes piensan, me interesa lo que Dios piensa. Dios, y muchas veces vivimos pendientes de lo que los demás piensan. Y venga, Zipa, ¿qué dice de mí? Venga, Luz Blady, ¿qué dice de mí? Pero nunca nos hemos detenido a decir, Dios, ¿tú qué dices de mí? ¿Tú qué piensas de mí? Dios, ¿soy un embajador tuyo 100% en esta tierra? Dios, ¿te reflejo 100%? ¿O hasta ahora voy por allá al 10%? ¿O ni llego al 10%? Lo que reflejamos, eso ya es como el cuarto punto, lo que reflejamos será evaluado. Eso nos pasa como cuando nos dicen en el colegio, saquen una hoja. ¿Y qué es lo primero que hacemos? ¿Una hoja? ¿Había evaluación? ¡Profesor! ¡Pero no! Y entonces vengo a decirles, hermanos, nosotros también seremos evaluados. Eso no le pasa solamente a los muchachos en el colegio. Nuestra tarea también será evaluada. Y en algún momento Jesús va a decir, saquen una hoja y los voy a evaluar. Y entonces, el que nos va a calificar no es el líder. El que nos va a calificar es Cristo. Y ahí sí, en el colegio tenemos algunos profesores cuchillas, ¿cierto? Y entonces hay momentos donde decimos, que este profe nos haga la evaluación, chévere, pero que no lo haga el profe Chencho y ese profe sí no nos deja copiar ese profe. Bueno, pues en este momento es así. Muchas veces cuando nos evalúa el pastor, yo le puedo dar la excusa al pastor, pero cuando dice la palabra que es Cristo el que nos evalúa, ¿qué excusa usted le va a dar a Cristo? ¿Qué excusa usted le va a dar a Dios? Versículo 3 y al 5 de ahí mismo, 1 Corintios 4, del 3 al 5 dice, por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Pablo la tenía clara. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Nosotros somos buenos cuando nos toca juzgar a otros. ¿Sí se han dado cuenta? Elvira, ¿qué opinas de Daniel? Espera, le digo qué opino de Daniel. Y empezamos a juzgar y empezamos a decir, y más, si encontramos hartos defectos, ¿qué empezamos a hacer?
no, es que el pastor, es que el pastor tiene tal defecto, es que el pastor, y yo me empiezo a sentir grande. Y me empiezo a sentir, no, el pastor es malo, yo soy bueno. Y muchas veces nos pasa, cuando nos comparamos con otras personas y nos piden juzgar el comportamiento de otras personas, si encontramos el defecto de otras personas, eso nos hace sentir grandes, eso nos hace sentir más espirituales, mejor espirituales. Pero si en este momento no nos juzga nadie, sino Dios coge a cada uno y nos da la evaluación y nos da la calificación. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuál tendría la mejor calificación? Es más, pregúntese allá, ¿cuál va a ser mi calificación? ¿Voy a tener carita feliz o carita triste? ¿Cuál va a ser mi calificación? Porque entonces ya Dios no va a calificarte conforme al otro. Dios no va a calificar a Zipa conforme a Esteban. Dios va a calificar las intenciones de Zipa y va a calificar las intenciones de Esteban. Y entonces ahí va a decir carita feliz, carita triste. ¿Pasaste o no pasaste? Y me encanta. Quiero que usted vaya a 1 Corintios 3, devuélvase más. Y leamos los versículos 11 al 15 para terminar, porque aquí da lo que yo les estoy diciendo. Usted sí, bueno, antiguamente era I, A, E, S. Ahorita es por puntaje. Entonces, del 1 al 3, del 1 al 2. En el colegio que yo trabajaba era del 1 al 3.5. Los que se sacaban 3.5 pasaban lo que le decían raspando. Algunos decían de arepa. Bueno, como usted quiera. Resulta que así también nos va a pasar a nosotros en lo espiritual. Y mire lo que dice 1 Corintios 3, del 11 al 15. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, con plata, piedras preciosas o madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero pasará de barrigazo. No, mientras ahí no dice eso. Pero pasará como quien pasa por el fuego. La noticia es que usted y yo, si cuando venga Jesús a calificar mi tarea, Él encuentra que mi tarea está de 3.5, Él va a decir, serás salvo. Tu salvación no va a depender de la obra, pero vas a pasar raspando. Vas a pasar como que de pronto puede quedarse por fuera. Yo no sé usted, pero yo siempre le he dicho a mis hijos que es mejor pasar bien, que no debamos nada, que pasar de barrigazo es muchas veces no pasar. Y si lo aplicamos en la parte espiritual, yo quiero que hoy podamos pensar y podamos reflexionar acerca de mi comportamiento. Hoy no le estoy invitando que mire a su cónyuge, a sus hijos, a su vecino, a su papá, a su mamá. Hoy quiero que nos miremos nosotros. Yo, si Jesús viniera hoy no sé qué es, 17 creo, 17, 9 y 48 de la mañana Jesús venga. Yo, ¿qué calificación tendría? ¿Cuál es la calificación que Jesús me da? Yo puedo tener mucho conocimiento. Me puedo saber la Biblia de Génesis, Apocalipsis y muchos versículos, pero ¿qué estoy aplicando a mi vida? Jesús no nos va a decir cuánto tú sabes. Jesús nos va a preguntar cuánto hemos aplicado, cuánto hemos modelado. Y cuando yo le pregunto a mis hijos, si yo le digo a mi hijo, Xiomara, ¿cuánto he aplicado? Pues ella me va a decir, ay no, mamá, tú eres excelente. Pero resulta que Jesús sí sabe yo cuánto he aplicado. Y Él sí sabe cuánto yo he hecho. Así que yo quiero que usted hoy reflexione por un momento.
Y si solamente usted se lleva esta parte, me doy por bien servida. Pregúntese, Dios, ¿cuánto he aplicado de la palabra? Y no se lo pregunte a su cónyuge. No, pregúntese usted y pregúntele a Dios. Dios, yo quiero que hoy tú me digas cuánta palabra he aplicado. Dios, yo quiero que hoy tú me digas cuánto he modelado. Porque tal vez he hablado mucho, pero no es lo que habla. Acuérdese el versículo lema y terminamos con ese versículo nuevamente. Y se lo voy a leer en la traducción, lenguaje actual, que es más claro. Cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace, no solo por lo que dice.